Bueno, muy buenas tardes. Vamos a discutir este caso clínico que está a la cabeza del doctor Fabio Torres, que es reumatólogo de la Universidad de Antioquia, hace parte de nuestro equipo de Comité de Estudios Médicos. Gracias. Un permiso, qué pena. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comentar este caso clínico junto con la revisión de tema propuesta. Muy bien, esta es la agenda propuesta para la presentación del caso. Vamos a hacer una revisión de tema, unas consideraciones sobre radiología y patología, sobre el diagnóstico final del paciente y las respectivas conclusiones. Este es un hombre de 63 años con poliautoinmunidad. En la historia clínica se describe un antecedente de un síndrome de Sjögren primario, diagnosticado en 2020, una esclerosis sistémica cutánea limitada y un diagnóstico en 2015 de un lupus eritematoso sistémico. El paciente, estos eran sus estudios de autoinmunidad, unos SANAS 1 en 2560, patrón moteado, con unos antinucleares extractables con un RO fuertemente positivo y llamativamente un consumo de complementos C4 y un C3 normal. Los anticuerpos anti-DNA de doble cadena eran negativos y un factor reumatoide fuertemente positivo de 128 unidades por litro por neferometría. El paciente fumó durante 15 años, hasta hace 2 años, un paquete día, tenía trastorno depresivo mayor y previamente, por afectación pulmonar asociada a esclerosis sistémica en junio del 2021, recibió 6 dosis mensuales de ciclofosfamida. Él acude por 16 meses de evolución de disnea con limitación de clase funcional asociada a tos seca, fatiga y malestar general, llamativamente sin fiebre, úlceras orales, hemoptisis o cambios en la piel. Al examen físico se documentó la presencia de estertores tipo velcro, sin parotidomegalia o hallazgos que sugirieran la presencia de una neoplasia hematolinfoide con una videocapilaroscopia que demostró un patrón activo de esclerosis sistémica. Estos laboratorios, tomados consecutivamente desde el 16 de enero hasta su evolución actual, al momento de acudir a consulta externa el 16 de marzo, mostraron al momento de la enfermedad aguda la presencia de anemia normocítica normocrómica homogénea y llamativamente la presencia de linfopenia, con una elevación de los reactantes de fase aguda, una eritrosedimentación de 84 milímetros por hora, y en el uroanálisis llamaba la atención la presencia de 2 cruces de proteínas. La electroforesis de proteínas demostró la disminución de la fracción alfa con aumento de base ancha en la fracción gamma, sugestivo de una hipergamaglobulinemia policlonal. El paciente, en su evolución en el Hospital General de Medellín, tenía elevación de los niveles de beta-2 microglobulina, así como de las cadenas liviadas kappa y la kappa, principalmente, con una relación kappa-lambda aumentada y una hipocomplementemia C4. Desde el punto de vista pulmonar, se documentó la presencia de un patrón restrictivo de alteración pulmonar con una disminución de la DLSO del 34%. Esta es la electroforesis de proteínas del paciente, donde se observa la presencia de una hipergamaglobulinemia policlonal, una fracción gamma de base ancha, en la que se realizó una inmunofijación de proteínas en suero y una inmunofijación de proteínas en orina, sin demostrar un componente monoclonal en suero, y en orina con eliminación de cadenas ligeras kappa y lambda sin aspecto de paraproteína. Como el paciente consultó por sintomatología pulmonar, se le realizó un TAC de tórax y llamativamente, después de 6 meses de recibir tratamiento con ciclofosfamida mensual para una afectación pulmonar intersticial probable por esclerosis sistémica, el paciente aún persistía con cambios intersticiales, particularmente la presencia de nódulos centrilobulillares asociado a engrosamiento septal, como se observa aquí, áreas de enfisema demostradas mejor en esta fotografía, con un patrón centroacinar y bronquiectasias tubulares. Un corte hacia las bases pulmonares mostró la presencia de nódulos pulmonares con tendencia a la coalescencia, persistencia de bronquiectasias,
cambios de vidrio esmerilado con afectación basal y subpleural principalmente, y llamativamente la presencia de quistes pulmonares más acentuados hacia las bases y hacia la región subpleural, con cambios incipientes de panalización, de localización subpleural y en bases. El paciente presentaba proteínas en el sedimento, en el uroanálisis, y por esta razón se le realizó una proteinuria en orina de 24 horas, demostró una proteinuria subnefrótica de 1.238 miligramos en 24 horas. Por esta razón, el antecedente de poliautoinmunidad asociado a la afectación pulmonar intersticial y al compromiso renal despertaron la sospecha de bien sea un lupus eritematoso sistémico o la presencia de un síndrome de Sjögren con unas manifestaciones extraglandulares extensas. La biopsia renal demostró finalmente la presencia en esta microfotografía teñida con hematoxilina eosina de una proliferación a nivel subepitelial compatible con una nefropatía membranosa estadio 2 asociada a cambios de fibrosis intersticial y una atrofia tubular del 15%. La inmunofluorescencia directa mostró el depósito subepitelial principalmente de IgG y cadenas ligeras kappa y lambda. Todos estos cambios correspondientes a una glomerulonefritis membranosa responsable de la proteinuria subnefrótica del paciente. Finalmente, el paciente fue diagnosticado por hallazgos de clínica, patología, radiología, de una neumonía intersticial linfoide que explicaba la presencia de quistes pulmonares asociado a cambios de vidrio esmerilado, cambios también de bronquiectasias posiblemente correspondientes a una bronquiolitis folicular que explicaba la afectación pulmonar intersticial y una glomerulonefritis membranosa demostrada por biopsia renal. El paciente, por esta razón, fue diagnosticado con un síndrome de Sjögren primario con manifestaciones extraglandulares, con un puntaje SDAI de 10 puntos, que revelaba la extensión del compromiso extraglandular, tanto a nivel pulmonar como a nivel renal, y por esta razón se inició rituximab, micofenolato mofetil y prednisolona con buena respuesta. Este caso clínico llama la atención y nos hace caer en la importancia de reconocer dentro del síndrome de Sjögren no solamente las manifestaciones que subyacen a una exocrinopatía autoinmune con la presencia de boca seca y ojo seco, sino que también es importante reconocer las manifestaciones extraglandulares que cada vez son más frecuentes. Cada vez somos más conscientes de su presencia y de su importancia. En la primera fotografía vemos una paciente con presencia de derrame articular, de predominio en metacarpofalángicas y en carpos. El compromiso articular por artritis asociado a síndrome de Sjögren es quizá dentro de las manifestaciones extraglandulares uno de los más frecuentes. Hasta un 40 o un 50% de los pacientes puede presentarlo. En la segunda fotografía, la afectación por una púrpura de origen vasculítico, posiblemente asociada a una vasculitis crioglobulinémica que puede estar presente en un 4 o un 10%, la presencia de fenómeno de Raynaud de un tercio de los pacientes, y el tema principal del caso clínico, la presencia de enfermedad pulmonar intersticial, particularmente la neumonía intersticial linfoide, que ha sido clásicamente asociada al síndrome de Sjögren y que puede estar presente en un 10 o un 20%. Otras manifestaciones extraglandulares que pueden estar presentes a nivel del sistema nervioso central son las lesiones desmielinizantes a nivel de sustancia blanca, presentes en un 3 a un 10%, y la manifestación más temida, que es el linfoma, que puede estar presente en un 10 a un 17%. Algunas series a nivel parotidio reportan hasta un 4 o 6%, particularmente linfoma asociado a tejido linfoide asociado a mucosas. Las manifestaciones extraglandulares en síndrome de Sjögren tienen 4 explicaciones fisiopatológicas. La primera, la epitelitis autoinmune, que puede ser, por ejemplo, muy evidente a nivel renal, demostrándose una nefritis tubulointersticial, que es la lesión principal a nivel renal del síndrome de Sjögren. Sin embargo, llamamos la atención que el depósito de inmunocomplejos también puede estar explicando un porcentaje importante de manifestaciones extraglandulares
particularmente comprometiendo la microcirculación a nivel renal, como en nuestro paciente que llevó a la presencia de una glomerulonefritis membranosa. Pero quizá el depósito de inmunocomplejos más clásicamente se ha asociado a la presencia de púrpura y cambios por vasculitis crioglobulinémica, particularmente vasculitis por crioglobulinas del tipo 2. También puede ser debido a la superposición con otras enfermedades autoinmunes. En este paciente, por ejemplo, existía la superposición con esclerosis sistémica, demostrada por la presencia de fenómeno de Raynaud, y también una videocapilaroscopia que mostró un patrón activo de esclerosis sistémica. Y finalmente, la cuarta explicación de las manifestaciones extraglandulares puede ser el desarrollo de un linfoma. Probablemente todo dentro de un continuo, desde una hiperactivación de la célula B, que explicaría por qué existe formación de autoanticuerpos, por qué esa formación de autoanticuerpos se produce de forma, primero, a nivel de glándulas salivales, a nivel de glándulas exocrinas, pero finalmente esa hiperactivación conlleva a mutaciones a nivel de la célula B con la formación de clonas y finalmente una población oligoclonal de linfocitos B y una población monoclonal que lleva a la formación de linfoma, particularmente linfoma tipo MALT. La afectación pulmonar en síndrome de Sjögren es diversa y cada vez clínicamente reconocida. Solamente clínicamente se calcula que un 21 o un 30% de los pacientes puede tener afectación pulmonar por clínica, pero radiológicamente se han descrito series que hablan hasta un 80-90% de afectación pulmonar intersticial asintomática. Por lo tanto, los pacientes con síndrome de Sjögren con manifestaciones extraglandulares debiesen tener un seguimiento o un diagnóstico de la enfermedad pulmonar intersticial mucho más temprano. Tenemos un espectro que va desde la enfermedad de la pequeña vía aérea, caracterizada de nuevo por una epitelitis autoinmune, donde la lesión más específica es la bronquiolitis folicular. Una activación primero de las células B, una disregulación de la autoinmunidad, particularmente en el tejido linfoide asociado a mucosas, y que se manifiesta principalmente por la presencia de nódulos centrolobulillares. Los nódulos centrilobulillares son la expresión de la afectación de la pequeña vía aérea y a medida que se van comprometiendo otras vías aéreas en el paciente pueden aparecer daños asociados como las bronquiectasias que demostraba el paciente, pero también a medida que el tejido linfoide se va extendiendo, el proceso inflamatorio ya no solamente compromete el tejido peribroncovascular, sino también compromete el intersticio y la parte alveolar. Cuando compromete el intersticio y la parte alveolar en un 16 o un 50% de los pacientes, hablamos de enfermedad pulmonar intersticial. Y aquí ya vemos que dentro del espectro se van acumulando cada vez más alteraciones inmunológicas. Primero la epitelitis autoinmune y ahora la acumulación de autoanticuerpos, particularmente anti-RO52 y factor reumatoide, pero existen otros factores a la clínica como asociados a enfermedad pulmonar intersticial, como una mayor edad, la presencia de síndrome de Sjögren denominado primario, síndrome de Sjögren tardío, es decir, la aparición del síndrome de Sjögren por encima de los 50 años, y estos patrones radiográficos pueden corresponder, en el caso de enfermedad pulmonar intersticial, a lo más frecuente, que es una neumonía intersticial no específica, como la de la fotografía, donde predomina el compromiso de vidrio esmerilado a nivel subpleural y a nivel basal, pasando en segundo lugar a una neumonía intersticial usual. Recordemos que el patrón de neumonía intersticial usual es el segundo más frecuente en la afectación pulmonar intersticial del síndrome de Sjögren, pero es el primero en frecuencia en pacientes con artritis reumatoide. El tercer grupo de enfermedades pulmonares intersticiales en síndrome de Sjögren está representado por los pacientes con neumonía organizante criptogénica, antiguamente neumonía organizante con bronquiolitis obliterante, y finalmente un grupo mucho más raro, que es la neumonía intersticial linfoide, que como mencionamos al principio, es la afectación que es clásica en los pacientes con síndrome de Sjögren.
Obviamente esto es un espectro, esto es un continuo. Y finalmente, esa afectación en principio de epitelitis autoinmune que pasa por la acumulación de distintas disregulaciones a nivel de la formación de anticuerpos y la interacción entre célula B y los epitelios, lleva a una formación de oligoclonas pasando por la gamapatía monopoliclonal con alteraciones cada vez más evidentes a nivel de la formación de inmunocomplejos demostradas por la disminución del complemento C4, la formación de crioglobulinas y a nivel pulmonar eso está representado con una mayor obliteración, con una mayor proliferación tanto a nivel bronquiolar y septal del tejido linfoide. Esta proliferación del tejido linfoide en la pequeña vía aérea lleva finalmente al cierre, al colapso de la vía respiratoria y de esta manera al atrapamiento aéreo. El atrapamiento aéreo se ve representado por la formación de estas áreas quísticas que representan la enfermedad pulmonar quística e intersticial, áreas de baja atenuación distribuidas particularmente en las bases pulmonares y que se ha encontrado característicamente representada en la neumonía intersticial linfoide. Pero no solamente los quistes pulmonares por obliteración bronquiolar están presentes en la neumonía intersticial linfoide. Ya dijimos que en este continuo puede evolucionar hacia la monoclonalidad, hacia la formación de una clona de células B que adquiere independencia y por esta razón conlleva a la formación de amiloidosis pulmonar y de linfomas finalmente. Sin embargo, es importante aclarar que la evolución de una neumonía intersticial linfoide a una amiloidosis pulmonar, a un linfoma, se da en menos del 5% de los pacientes. Entonces, estamos pendientes de estudiar qué es lo que hace en este continuo que un paciente tenga neumonía intersticial linfoide solamente, o qué es lo que definitivamente se caracteriza en los pacientes para estar más propensos a algunos de ellos a padecer finalmente linfoma y amiloidosis pulmonar. Algo más allá de la simple disminución del complemento C4, de las crioglobulinas, de la linfopenia o la elevación de cadenas ligeras y la beta-2 microglobulina. Este es un estudio que muestra el pronóstico, los factores de riesgo y la prevalencia de enfermedad pulmonar intersticial en una cohorte de pacientes con síndrome de Sjögren primario. Más de 1.341 pacientes, la mayoría de ellos con síndrome de Sjögren primario. Obsérvese que la gran mayoría de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial tenían la forma radiográfica o radiológica de una neumonía intersticial no específica hasta en un 39%. La neumonía intersticial linfoide representó una minoría, el 17.4% de los pacientes. Y la supervivencia en esta cohorte a 5 años fue del 88%. Los factores que se asociaron a mayor mortalidad en esta cohorte fue la presencia de la edad, a mayor edad, mayor mortalidad, la positividad del factor reumatoide y la elevación de los reactantes de fase aguda, particularmente la proteína C reactiva. Pero no solamente la neumonía intersticial linfoide se ha descrito en el síndrome de Sjögren. Clásicamente, la enfermedad intersticial linfoide pulmonar tiene 4 orígenes. Un origen inmune, el síndrome de Sjögren, pero también se ha descrito en la artritis reumatoide en el lupus eritematoso sistémico. Un origen infeccioso, particularmente asociado a infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana y Epstein-Barr, particularmente en niños, donde la neumonía intersticial linfoide corresponde en niños menores de 13 años a una enfermedad definitoria de VIH. Las inmunodeficiencias, particularmente la inmunodeficiencia común variable, y un porcentaje hasta un 20% en el que no se conoce la causa de la neumonía intersticial linfoide. El diagnóstico es clínico, radiológico y por biopsia. Casi siempre las características histológicas claves muestran un compromiso predominantemente septal y alveolar con afectación difusa intersticial. No tiene la tendencia a formar nódulos o consolidaciones, ni tampoco a afectar la pleura o a debutar como derrame pleural. A la histopatología lo que se observa es un compromiso policlonal de células T y B, inmunocitos, células plasmáticas y macrófagos, y siempre es importante evidenciar por inmunistoquímica la policlonalidad de este infiltrado inflamatorio en neumonía intersticial linfoide. Recuerden,
no existe diseminación linfangítica en estos pacientes, tampoco tienen patrón de neumonía de organización, la presencia de cuerpos de Dutcher, que son inclusiones a nivel de las células plasmáticas a nivel nuclear y nucleolar, no tienen monoclonalidad ni tampoco compromiso pleural o linfático, y la característica de los granulomas necrosantes descarta la presencia de neumonía intersticial linfoide en estos pacientes. También es importante recordar, la presencia de quistes o enfermedad quística pulmonar en síndrome de Sjögren siempre corresponde a neumonía intersticial linfoide. De hecho, no. La gran mayoría de los pacientes con enfermedad pulmonar quística, hasta en un 57 a 70%, son pacientes asintomáticos. Son hallazgos incidentales en la tomografía realizada por otras causas. Casi siempre, estos quistes pulmonares se asocian a mayor edad, a la presencia de síndrome de Sjögren asociado a otra autoinmunidad, es decir, síndrome de Sjögren asociado a lupus eritematoso sistémico o síndrome de Sjögren asociado a artritis reumatoide, y la presencia de anticuerpos anti-Ro y anti-La. Por el contrario, ¿qué es lo que se ha encontrado asociado a neumonía intersticial linfoide en este espectro de pacientes? Que corresponde a una minoría de un 15 a un 30%. Primero, la presencia de gamapatía define más este subgrupo de pacientes. Segundo, la presencia de un síndrome de Sjögren primario. Y finalmente, recordar que la transformación maligna es rara con menos de un 5%. La neumonía intersticial linfoide, dentro de su clínica, da la clínica de alteraciones a nivel respiratorio, particularmente tos y disnea, nada diferente a lo que se encuentra en otra enfermedad pulmonar intersticial, pero es importante aclarar en este punto que los pacientes típicamente no se presentan con acropaquias. Miren, por ejemplo, que solamente en esta cohorte un 13% de los pacientes con neumonía intersticial linfoide presentaban acropaquias. La fisiología respiratoria en las pruebas de función pulmonar es de tipo restrictivo y la DLCO en promedio está disminuida hasta valores de un 62%. En nuestro paciente eran de un 34%. Estas son las características a la radiografía o al atacar, ya que la radiografía de tórax es particularmente insensible para diagnosticar neumonía intersticial linfoide. Se observan particularmente opacidades en vidrio esmerilado uniformes y bilaterales hacia las bases pulmonares, pero recordar, no tienen la tendencia a consolidar o a formar masas. La presencia de nódulos centrilobuliares particularmente es importante en esta patología, con una distribución basal y subpleural, y la característica radiológica clásica es la presencia de quistes de pared delgada que varían de tamaño de 1 a 3 centímetros, pero cuando el tamaño supera los 10 centímetros, estamos hablando probablemente de una enfermedad quística asociada a linfoma. Los quistes en la neumonía intersticial linfoide varían entre 1 a 3 centímetros y comprometen menos del 10% del parénquima pulmonar, con un patrón de afectación peribroncovascular e interlobulillar. Puede existir también aumento de nódulos linfáticos a nivel mediastinal, pero es poco frecuente. La biopsia pulmonar es el patrón de oro, descarta malignidad y es importante demostrar la presencia de una población policlonal de linfocitos, plasmocitos, macrófagos. Esta biopsia tiene mayor rendimiento por toracoscopia o por toracotomía, a diferencia de las biopsias que se toman por fibrobroncoscopia. Y aquí en esta microfotografía lo que se observa es un infiltrado monótono de células linfoides que están engrosando los septos alveolares y los septos interlobulillares. Cuando se le hace la inmunistoquímica a esta microfotografía, lo que se demuestra es una población policlonal no restringida, donde no existen mutaciones de las cadenas pesadas de inmunoglobulina u otras alteraciones que sugieran monoclonalidad. ¿Cuál es el papel de la clínica hasta el momento para diagnosticar neumonía intersticial linfoide? Es muy importante y quizá la radiografía es lo que cimenta la sospecha clínica, pero existen otras modalidades también en estudio como el PET-CT. El PET-CT en síndrome de Sjögren está en boga porque permite, primero, determinar esos pacientes con manifestaciones extraglandulares moderadas a severas
qué pacientes probablemente tienen mayor riesgo de desarrollar compromiso por linfomas. Y segundo, también permite el diagnóstico de linfomas en pacientes con síndrome de Sjögren primario. En este estudio francés de pacientes que tenían afectación pulmonar por síndrome de Sjögren, lo que se quería observar era cuáles eran las características del PET-CT en los pacientes que tenían neumonía intersticial linfoide o enfermedad pulmonar intersticial. Y lo que se encontró fue que la captación máxima variaba de 2.7 a 3, a diferencia de los pacientes con linfoma, en los que esta captación máxima por PET-CT alcanzaba valores mucho más elevados, como se observa en estas imágenes por PET. Miren, por ejemplo, la fotografía A, en la que se demuestra una enfermedad pulmonar intersticial, la captación por PET, la submáxima, no superaba la captación hepática, pero en un paciente con linfoma y amiloidosis pulmonar, obsérvese que los pacientes tenían compromiso quístico como el que se ve a nivel de la neumonía intersticial linfoide y también compromiso de formación de nódulos y grandes masas. Cuando se le realizaba el PET-CT a estos pacientes, se observaba una captación aumentada y esta captación aumentada se correlacionaba con el mayor riesgo de linfoma o con el diagnóstico de linfoma, a diferencia de los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial por neumonía intersticial linfoide, donde esa captación por PET no era mayor a la captación a nivel hepático. Ellos describieron en esta cohorte este puntaje para definir qué pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar linfoma en enfermedad pulmonar intersticial. Las linfadenopatías mayores a 1 centímetro, la enfermedad pulmonar intersticial por TACAR, un submax mayor de 3 en glándulas parótidas y submandibulares, y la captación a nivel de ganglios con una captación de fluorodeoxiglucosa mayor a la captación hepática a nivel pulmonar. En este otro estudio francés, lo que se quiso también evaluar era en 45 pacientes, ver cuáles eran las diferencias entre pacientes que solo tenían linfoma y los pacientes que no tenían linfoma. Ambos grupos tenían síndrome de Sjögren, pero por PET-CT, cuáles eran las características discriminatorias de pacientes con linfoma y sin linfoma. Y lo que se encontró es que la presencia de una captación máxima mayor o igual a 4.7 en glándula parótida, se correlacionaba con la presencia de linfoma con una sensibilidad del 73%. La presencia de una condensación focal pulmonar o una lesión nodular tiene una especificidad del 96.7%. Pero definitivamente la mayor sensibilidad y especificidad se alcanzó con la combinación de hallazgos. ¿Cuáles dos hallazgos? El submax a nivel parotidio mayor de 4.7 y una lesión pulmonar focal en el TACAR. Estos dos hallazgos se correlacionaron con la aparición de linfoma o con la presencia de linfoma en pacientes con síndrome de Sjögren. Queda, por lo tanto, demostrado la utilidad del PET-CT para distinguir pacientes que tienen neumonía intersticial linfoide de aquellos pacientes que tienen compromiso por linfoma pulmonar tipo MAL o amiloidosis pulmonar. Finalmente, en el tratamiento es importante establecer no solamente la sospecha clínica, sino también el grado de afectación radiográfica y la realización de pruebas de función pulmonar para distinguir entre 3 grupos de pacientes. Aquellos pacientes con síntomas mínimos en la tomografía y en las pruebas de función pulmonar que requerirán observación estrecha, particularmente aquellos pacientes que tienen manifestaciones extraglandulares con un SDAI mayor o igual a 5, la presencia de hipocomplementemia C4, linfopenia o gamapatía policlonal, y estos 2 grupos de pacientes que finalmente son los que van a requerir tratamiento. Pero el tratamiento, desafortunadamente, en los pacientes con síndrome de Sjögren, enfermedad pulmonar intersticial, es extrapolado en su gran mayoría de otras enfermedades autoinmunes. No hay estudios específicos que hayan evaluado la utilidad de los inmunosupresores para disminuir la progresión de enfermedad pulmonar intersticial en pacientes con síntomas moderados a severos. Casi siempre lo que se utiliza son los corticosteroides, prednisolona a dosis moderadas altas de 30 a 60 miligramos al día de prednisolona, unidos a un ahorrador de esteroides
que puede ser micofenolato, que es el recomendado en este consenso de CHES del 2021, o azatioprina. Si la enfermedad es severa o refractaria, se puede utilizar rituximab o ciclofosfamida, y ya veremos más adelante que ya salió un estudio comparativo, quizá el primer estudio comparativo aleatorizado, randomizado, comparando rituximab y ciclofosfamida en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. El uso de drogas antifibróticas pues queda obviamente restringido a aquellos pacientes que tienen un compromiso por enfermedad pulmonar intersticial con un fenotipo fibrótico progresivo, y con una menor calidad de evidencia está la utilización de inhibidores de calcineurina, particularmente ciclosporina o tacrolimus. Este es el estudio recital que les hablaba, salió publicado en Lancet, un ensayo fase 2B de superioridad realizado en 2 centros del Reino Unido, que buscaba evaluar o comprobar la superioridad de rituximab contra ciclofosfamida mensual por 6 meses. El objetivo primario del estudio fue un cambio en la capacidad vital forzada a las 24 semanas, y como se puede ver en esta gráfica, el cambio a las 24 semanas con respecto al basal en la capacidad vital forzada no fue diferente entre los pacientes con ciclofosfamida y los pacientes con rituximab. De hecho, aquí en el seguimiento a 24 semanas y a 48 semanas, no se observan diferencias en la progresión o en la caída de la capacidad vital forzada con respecto al grupo de ciclofosfamida versus rituximab. Sin embargo, desde el punto de vista de efectos adversos, parece ser que los pacientes con rituximab tuvieron menores efectos adversos leves, pero la presencia de efectos adversos graves fue prácticamente igual para ambos grupos. Ciclofosfamida un 33% y rituximab un 29%. Tal vez por el lado de efectos adversos, podríamos decir que el rituximab podría ser una mejor opción en este grupo de pacientes, pero la eficacia clínica es prácticamente igual. En cuanto al pronóstico, los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial en este estudio noruego de 60 pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y síndrome de Sjögren, seguidos a 12 meses, 33 pacientes completaron el seguimiento a este tiempo, con una media de tiempo al diagnóstico de 7.4 años. Este estudio es importante porque el 50% de esta cohorte tenía neumonía intersticial linfoide, quizá la cohorte más grande de seguimiento hasta el momento de neumonía intersticial linfoide hasta ahora publicada. Y lo que se observó es que hasta un 50% de los pacientes progresaban desde el punto de vista imaginológico, y un menor porcentaje progresaban desde el punto de vista de pruebas de función pulmonar. Por eso es importante a los pacientes con enfermedad tipo neumonía intersticial linfoide asociada a Sjögren realizar tomografías periódicamente para evaluar la progresión, y no solamente realizar pruebas de función pulmonar aisladas. Lo mejor sería combinar los hallazgos imaginológicos con las pruebas de función pulmonar para determinar qué pacientes necesitan cambio en la terapia inmunosupresora o qué pacientes tienen un peor pronóstico durante el seguimiento. En este estudio se encontró que los pacientes que progresaban tenían en general más compromiso extraglandular representado por polineuropatía en un 22%, mayor elevación de reactantes de fase aguda y una mayor caída de la capacidad vital forzada y de la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Obviamente el patrón intersticial de base en los pacientes con síndrome de Sjögren representa un factor de riesgo para progresión, independientemente del porcentaje, si es menor del 10, del 20 o del 30. Los pacientes que tienen compromiso pulmonar intersticial por síndrome de Sjögren ameritan un seguimiento estricto para determinar cuándo realizar cambios en el manejo inmunosupresor. Finalmente, recordar que solo el 30% de los pacientes tienen enfermedad clínica desde el punto de vista de enfermedad pulmonar intersticial asociada a síndrome de Sjögren. Pero recuerden que desde el punto de vista radiológico este porcentaje puede ser tan alto como un 90%. Por lo tanto, los pacientes con manifestaciones extraglandulares, con linfopenia, parotidomegalia, hipocomplementemia C4, gamapatía policlonal, elevación de beta-2 microglobulina o elevación de cadenas ligeras en suero, ameritan un seguimiento para enfermedad pulmonar intersticial. Los quistes pulmonares no siempre son sinónimo de neumonía intersticial linfoide. Son un hallazgo en su mayoría asintomático, hasta en un 57 o un 70% de los pacientes, y no necesariamente indica modificación del tratamiento.
Es importante entonces realizar la correlación clínico-radiográfica y de pruebas de función pulmonar para determinar qué pacientes con enfermedad quística pulmonar tienen neumonía intersticial linfoide. El tratamiento en enfermedad pulmonar intersticial asociada a síndrome de Sjögren muestra avances mucho más allá de la inmunosupresión convencional. Es probable que encontremos otras dianas terapéuticas. En días pasados se mencionaba la aparición de ianalumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor de BAFF y que también medía la citotoxicidad dependiente de anticuerpos para células B que expresan este receptor. Parece que en los ensayos clínicos le está yendo muy bien, han tenido muy buenas respuestas. Posiblemente la utilización de otros anti-CD20, por ejemplo, obinutuzumab, podría tener cabida similar a lo que está pasando en lupus eritematoso sistémico, porque necesitamos pasar más allá de la ciclofosfamida y el micofenolato. El seguimiento debe ser estrecho en los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. Recuerden que la afectación pulmonar intersticial es un factor de riesgo para progresión pulmonar, particularmente aquellos pacientes que tienen un SDAI mayor de 5, una complementemia C4, elevación de beta-2 microglobulina y gamapatía, especialmente monoclonal. Recordar finalmente el papel del PET-CT en la predicción de malignidad en este grupo de alto riesgo y desde el punto de vista de reumatología, más adelante vincular a neumólogos, a hematólogos, a radiólogos en ayudar en el manejo multidisciplinario y la interpretación y realización de estudios a gran escala que permitan definir la entrada de esta ayuda imaginológica para caracterizar mejor y definir mejor ese grupo de pacientes que probablemente van a progresar a la aparición de complicaciones hematológicas tipo linfoma. Muchísimas gracias por su atención.